Iniciamos sesión pública y solemne de la apertura del curso académico 2017-2018 y de ingreso en esta Real Academia como académico de honor del excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos. Tiene la palabra el secretario de esta corporación, el excelentísimo señor don Miguel Aguilar Jiménez, que hará la lectura de la memoria del curso anterior. Señora presidenta, señor alcalde, la memoria que a modo de prólogo del curso que se inicia eleva al Pleno la Secretaría de esta Real Corporación y en la que se reseñan las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio anterior supone bastante más que el mero cumplimiento de un trámite estatutario o formal. Como ya señalamos el pasado año, la memoria se debe configurar como una obligación derivada del sometimiento de esta corporación a los principios generales que rigen la actuación de las administraciones públicas y a los que como corporación de derecho público que somos estamos sometidos y a su vez son los que garantizan nuestra actuación pública. La adecuación de la actividad de la Academia a los principios generales rectores de nuestro ordenamiento, principios de servicio efectivo a los ciudadanos, proximidad a los mismos, participación, objetividad y especialmente colaboración con el resto de administraciones públicas y especialmente con la administración local, deben quedar acreditados en la memoria porque así esta supone la dación de cuenta anual y pública a la ciudadanía sobre nuestra actuación, cumpliendo el más elemental principio de transparencia y justificando nuestra propia existencia en la utilidad de los servicios prestados a la sociedad a la que pertenecemos. Y también, lógicamente, la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de nuestros objetivos estatutarios, que no son otros que el fomento del conocimiento, la investigación del acervo cultural de la ciudad, de la ciencia, las artes y la letra en general, el impulso y la realización de investigaciones que ayuden a conseguir progresos en el saber humano y asesorar y prestar colaboración a los organismos que así lo soliciten en relación con el objeto específico de nuestra institución. Este año, además, la memoria del pasado curso académico sirve como corolario a la actuación de la actual Junta de Gobierno, que habiendo finalizado ya el periodo para el que fue nombrada, ha de someterse al procedimiento estatutario legalmente establecido para su renovación. Para una mejor exposición de los elementos que constituyen esta memoria, se han agrupado las actividades académicas en 5 capítulos, aun conscientes de que algunos de ellos, algunas de sus actividades han de tener encaje en 2 o más capítulos. El primero viene referido a los actos públicos llevados a cabo durante el curso académico 2016-2017. Como viene siendo la tónica en cursos anteriores, han sido muchas y variadas las conferencias y actos llevados a cabo durante el pasado curso, organizadas y patrocinadas por la Academia y celebradas en este mismo salón de actos del Palacio Vinamejí y excepcionalmente en algunos otros lugares, y entre ellas merece la pena destacarse la siguiente. La apertura del curso académico tuvo lugar el jueves 20 de octubre de 2016, como suele ser habitual, en sesión pública y solemne en la que ingresó como académico de honor el excelentísimo señor don Francisco González de Posada, catedrático de Fundamentos Físicos de la Universidad Politécnica de Madrid, doctor ingeniero de camino, doctor en Filosofía y Letras y académico numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid, pronunciando como discurso de ingreso una conferencia bajo el título El Big Bang de la Física y la Creación del Génesis, que fue presentado por el ilustrísimo señor don Alfonso Martín San Juan, académico numerario. El 25 del mismo mes de octubre, coorganizado por la Academia y la Asociación Amigos de Écija, se presentó el poemario En ausencia de huellas del ilustrísimo señor don Vicente Mazón, académico numerario, acto que se celebró en el antiguo Palacio de los Marqueses de Santaella y en el que intervinieron don Tomás Gutiérrez Buenestado y don Martín Lucía. En conmemoración del 4º centenario de la muerte del autor del Quijote, el martes 13 de diciembre se llevó a cabo, también en el Salón de Actos del Palacio de los Marqueses de Santaella, una conferencia a cargo del ilustrísimo señor don Miguel Cruz Giralde, profesor de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente, bajo el título Miguel de Cervantes, 1616-2016, Razones para un Centenario, y que fue presentado por el académico señor Ochoa Aguilera.
El 22 de febrero tuve el honor de impartir una conferencia titulada José Molleja, pintores cijanos y su compromiso con la defensa del patrimonio histórico-artístico. En este caso, la presentación corrió a cargo del académico numerario ilustrísimo señor don Cristóbal Cordero González. Enmarcado en la celebración de la Cuaresma, el ilustrísimo señor don Juan Miguel González Gómez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, pronunció la conferencia La escultura barroca en la Semana Santa de Écija, corriendo la presentación a cargo del ilustrísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, académico correspondiente, como se ha dicho. Don Antonio Moreno Ayora, doctor en Filología Hispánica y catedrático de Lengua y Literatura, pronunció el 27 de abril del presente año una conferencia titulada El amor o la vida, la poesía última de Manuel Gaete, en la que el propio Manuel Gaete actuó como presentador. La clausura, por fin, del curso académico tuvo lugar el viernes 16 de junio con la presentación del fascículo 14º de la obra Corpus de Mosaicos Romanos de España, dedicado a los mosaicos romanos de nuestra ciudad. En esta obra, llevada a cabo por el Centro Superior de Investigaciones Científicas y la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, son autores los doctores don Sebastián Vargas Vázquez, doña Guadalupe López Monteagudo y don Sergio García Gil de la Vega, este último académico numerario de nuestra institución. En ella se recoge, se sistematiza y se estudia la mayor parte de los numerosísimos mosaicos romanos aparecidos en nuestra ciudad y que suponen uno de nuestros mayores tesoros artísticos y una de las colecciones más importantes de Europa, con ejemplares únicos por su calidad y su estado de conservación. En el capítulo de incorporación de nuevos miembros, la Academia ha traído un curso fructífero. Precisamente, en la presente sesión, en esta en la que estamos, se hará efectivo el nombramiento como académico de honor de esta Real Corporación del excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos, arquitecto, académico y profesor de Historia de la Arquitectura. Respecto a académicos correspondientes, 2 fueron las incorporaciones durante el pasado curso. El 12 de enero ingresó como correspondiente en Madrid el excelentísimo señor don Carlos Murciano González, escritor, poeta y Premio Nacional de Poesía, con un discurso titulado Visión de un mundo poético, y que fue presentado por el académico numerario ilustrísimo señor don José Luis Jiménez Sánchez Malo. El 16 de marzo ingresó como académico correspondiente en Sevilla el ilustrísimo señor don Juan Miguel González Gómez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, que fue presentado por el académico correspondiente señor Corzo Sánchez. Por su parte, el Pleno de la Academia, en sesión celebrada el 24 de enero, nombró académico numerario al ilustrísimo señor don Rafael Benjumea Gómez Duarte, nombramiento que se llevó a cabo de forma efectiva en sesión extraordinaria, pública y solemne, llevada a cabo el día 26 de mayo, en la que leyó su discurso de ingreso sobre la aeronáutica, su historia, evolución y consecuencia en el mundo y en la Écija del siglo XX, y al que contestó el ilustrísimo señor don Francisco Fernández Pro Ledesma, también académico numerario. Por último, en este capítulo de incorporaciones, la Junta Plenaria de la Academia, en sesión celebrada el 31 de enero, nombró candidato electo a don Clemente Manuel López Jiménez, nombramiento que deberá hacerse efectivo en el presente curso académico una vez que pronuncie la lectura del oportuno discurso de ingreso. En el capítulo de publicaciones, como ya se ha referido en los actos celebrados, se han ido finalizando proyectos de notable importancia y largamente esperados. Así, la colección Vélez de Guevara ha sido incrementada con 2 nuevos volúmenes. El 28 de octubre se presentó el segundo de los libros integrantes de esta colección, y del que es autora nuestra presidenta, la excelentísima señora doña Concepción Ortega Casado, acto que fue introducido por el académico numerario ilustrísimo señor don Ceferino Aguilera Ochoa y presentado por el académico correspondiente señor Cruz Giralde. Este mismo libro, además, fue presentado en Sevilla el 9 de noviembre en la sede del excelentísimo Ateneo. Y el 18 de mayo, y como tercer volumen de la citada biblioteca Vélez de Guevara, se presentó el poemario Descabalgando la luna y otros instantes del ilustrísimo señor don Francisco José Fernández Pro Ledesma, académico numerario, como se ha dicho, de esta corporación, y que fue presentado también por el señor Aguilera Ochoa. Por su parte, el 8 de junio
tuvimos la ocasión de presentar el 7º de los números del boletín, de nuestro boletín de la Academia, que estuvo a cargo la presentación de los ilustrísimos señores académicos don Fernando del Pino Jiménez, director del boletín, y don Fernando Martín San Juan, vicepresidente de la corporación. Y como ya se ha señalado, como clausura y broche de oro al pasado curso académico, pudimos presentar por fin el citado 14º fascículo del Corpus Mosaico Romano de España, que, como he dicho, se ha dedicado a los mosaicos romanos de nuestra ciudad, presentación que también se llevó a cabo en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla el día 5 del presente mes de octubre. En el capítulo de nombramientos y reconocimientos debemos dejar constancia de la entrega el día 6 de abril a nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Sergio García Diz de la Vega, del premio Viajero del Año, otorgado por la Sociedad Geográfica Española y que recibió de manos de su majestad la reina doña Sofía, y en el que nuestra academia estuvo representada por su presidenta y vicepresidente. Pero también se nutre este capítulo de desagradables noticias, y el 6 de febrero pasado tuvo lugar el fallecimiento del ilustrísimo señor don Miguel Ángel Cárdenas Osuna, hijo predilecto de la ciudad de Écija y académico de honor de nuestra corporación, quien, a pesar de su pérdida, permanecerá en el recuerdo de esta academia. Por último, y por reseñar algunos de los actos en los que la Academia ha tenido presencia, actos celebrados fuera de la ciudad en los que la Academia ha tenido presencia, el 28 de febrero nuestra presidenta, invitada por la Junta de Andalucía, asistió en representación de nuestra institución a los actos de entrega de las medallas de oro de Andalucía celebrados en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, y asimismo a la celebración del Día del Instituto de la Academia de Andalucía, que tuvo lugar en Sevilla el sábado 22 del mes de abril. El acto tuvo lugar a las 12 horas de la mañana en el cuarto del Almirante de los Reales Alcázares de Sevilla, en el que se impuso la medalla de oro del Instituto al excelentísimo señor don José María Montaña Ramonet, bibliotecario perpetuo de la Real Academia de Medicina de Sevilla. El pasado día 3 del presente mes de octubre asistió también en representación de la Academia a la apertura del curso académico de la Real Academia Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Por último, en estos tiempos de zozobra constitucional, la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara de Écija, que como corporación de derecho público forma parte de la estructura social del Estado, quiere manifestar públicamente, como no puede ser de otra manera y como así han hecho ya otras academias andaluzas y de España, su absoluto respeto a las reglas constitucionales de nuestro Estado de Derecho, que sustentan los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, la defensa a ultranza del principio de legalidad y el apoyo a las instituciones constitucionales del Estado, rechazando aquellos actos de cualquier naturaleza y alcance atentatorios contra la unidad e integridad del Estado proclamada en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, confiando que la llamada a la concordia que hizo posible nuestro actual sistema de libertades constitucionales permita seguir disfrutando de un sistema democrático, social y de derecho que nos ha hecho prosperar como colectividad y nos ha permitido disfrutar del más amplio y fructífero periodo de bienestar de nuestra historia, instalándonos en el panorama internacional en las más elevadas instancias como un Estado moderno, plural, próspero y defensor de los derechos y libertades proclamados. Gracias. Ilustrísimo señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, excelentísimo señor representante de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, excelentísima señora representante de la Real Academia de Córdoba, ilustrísimo señor vicepresidente del Ateneo de Sevilla, ilustrísimo académico y académica, señoras y señores. En esta apertura del curso 2017-2018 se da una circunstancia muy especial, y es que esta Real Academia tiene el orgullo de recibir como académico de honor al excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos. Él ha sido durante muchos años académico correspondiente de esta corporación, y el Pleno Académico, en sesión plenaria, decidió nombrarle académico de honor en virtud a sus innumerables méritos. Premio Griejaos de Arquitectura, Medalla de Honor del Instituto de Academias de Andalucía,
Es académico numerario también de la Real Academia San Fernando de Madrid, en la que dictó el discurso de ingreso, La Cuba, aula regia en la España musulmana. Discurso que fue contestado por el excelentísimo señor don Fernando Chueca Goitía. Cuenta con una rica trayectoria profesional y académica de la que nos hablará el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan en su presentación. Este año se conmemoran los 1900 años de la muerte de Trajano y el ascenso al trono de Adriana. Y Sevilla, al ser la patria de los emperadores, se convertirá en lugar de referencia para la revisión científica de ambos. Habrá distintos actos, congresos, exposiciones, destacadas citas en el otoño. Nosotros empezamos este curso precisamente de la mano de don Rafael Manzano hablando de Adriano Arquitecto, en la que nos ilustrará con su palabra, con su bella palabra y con su erudición sobre este evento. Una vez más nuestra academia se engrandece con la pertenencia a ella de personalidades de tan alto prestigio y agradecemos a nuestro recipiendario la generosidad y aprecio que ha demostrado siempre a nuestra querida institución. Seguiremos en el empeño de seguir creciendo como academia, como académicos y como personas, para dejar nuestra huella. Nuestro legado, el amor por todo lo que hace mejores a los seres humanos, la búsqueda y divulgación de la belleza en las bellas artes, en las buenas letras, en la música que engrandece y eleva el espíritu, y el empeño en el estudio y comprensión de otros ámbitos hermosos y fecundos en la ciencia y en todo el conocimiento humano. Cultivando y compartiendo este viaje en la aventura del conocimiento sin perder nunca la capacidad de asombro. Seguiremos intentando el acercamiento de esta Real Academia a nuestros conciudadanos, a los que invitamos siempre a compartir con nosotros el amor a los altos valores que nos enriquece y nos hacen mejores. Es uno de los objetivos de la Academia llevar a la sociedad la reflexión, el conocimiento, el análisis. Nos gustaría tener un discurso lo suficientemente atractivo para llegar al gran público y ser capaces de aportar los instrumentos necesarios para enriquecer el bagaje cultural de nuestros convecinos. Pretendemos que nuestras actividades contribuyan de alguna forma a desarrollar la sensibilidad, el conocimiento y el gusto por la búsqueda de la verdad. Frente a la mediocridad imperante y la agresividad que nos invaden desde los medios televisivos y redes sociales, la falta de criterio y la ligereza con la que se enjuicia, se juzga y se condena desde cualquier debate, pretendemos ofrecer una información veraz y autorizada, siempre desde la reflexión y la tolerancia. No debemos ni podemos permanecer inmunes a los acontecimientos que nos convulsionan y nos dividen. No se puede ni se debe aniquilar la convivencia en nombre de determinadas ideologías y hacer esclavos a determinados grupos de esta intolerancia. Nadie puede ser libre si no tiene libertad de pensamiento. Tiene ahora la palabra el ilustrísimo señor don Miguel Aguilar Jiménez, que hará la lectura del acta de la sesión en la que fue elegido académico de honor don Rafael Manzano. La Junta de Académicos, celebrada el 13 de febrero de 2016 como punto 12º del orden del día, aprobó con el voto unánime de todos los presentes la propuesta presentada por los académicos numerarios señor Ortega Casado y señores Martín San Juan y Madero García para el nombramiento como académico de honor del excelentísimo señor don Rafael Manzano Martos, arquitecto, académico y profesor de Historia de Arquitectura. Una vez notificado el nombramiento y la designación, el nombrado lo aceptó y le agradeció a la Academia el honor conferido. La excelentísima señora presidenta ha convocado la presente sesión extraordinaria, pública y solemne del Pleno de la Corporación para hacer efectivo este nombramiento y para que el electo pueda pronunciar su discurso de ingreso. Por favor, de pie.
¿Se ratifica su ilustrísima en el deseo de pertenecer a esta academia como académico de honor? Sí, me ratifico. ¿Promete ser tan fiel como lo ha sido siempre y aportar siempre su cooperación con su erudición y su saber? Lo prometo. Pues en nombre de esta corporación declaro que es usted desde ahora académico de honor de esta academia. Muchas gracias. El diploma que le acredita como académico de honor y la medalla corporativa de académico de honor. Un aplauso. Fernando. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, que hará la presentación de nuestro académico de honor. Excelentísima señora presidenta, dignísimas autoridades, ilustres compañeros, señoras, señores, buenas noches. Debo empezar esta intervención diciendo que es para mí un honor presentar a nuestro conferenciante Rafael Manzano Martos, y en efecto, siendo un honor, he de puntualizar que en esta ocasión considero que además es un privilegio. El privilegio que tiene un alumno después de 5 décadas, a caballo de 2 siglos, ahí va eso, de presentar a su maestro. Es por esto que agradezco a esta docta institución el cederme esta tribuna para una ocasión tan especial. Sinceramente, presidenta, muchas gracias. Rafael Manzano, de todos he sabido que no necesita presentación, puesto que su relevancia como referente en la disciplina arquitectónica clásica es sobradamente conocida en nuestro país y fuera de nuestro país. Estamos hablando del número 1. Es por ello que, dado lo dilatado de su currículum, he decidido para esta ocasión utilizar uno muy condensado de una página que haga referencia a sus méritos docentes, académicos y principales premios, puesto que hacer una relación de sus magníficos proyectos y publicaciones podría llevarnos más tiempo que el que requiere esta conferencia completa, mientras que lo importante en sí está en oír al maestro. No obstante lo anterior, y antes de iniciar lectura del mencionado currículum, me pareció importante hacer un somero semblante de su peculiar personalidad. Los que le conocemos sabemos que estamos ante un genio. Rafael es, desde mi punto de vista, el arquitecto más genuino de hombre del Renacimiento que ha llegado al siglo XXI, y para colmo acrisolado en la Bética romana, aquella Bética conformada por 4 circunscripciones que de sur a norte conformaban el Conventus Gaditanus, el Hispalensis, el Astigitanus y el Corduensis. Muy bien, Rafael es fundido en Cádiz, Conventus Gaditanus, nace en Cádiz, vive en Jerez y su abuelo era de Puerto Real. Es ejercitado en el Conventus Hispalensis, Sevilla, la Escuela de Arquitectura, la cátedra, los alumnos, el patio bandera, el Alcázar, la academia y su casa en la calle Zaragoza, como salida de una película de Conti. Y es hermanado con el Conventus Astigitanus, Écija, la iglesia de Santiago, las Teresas, esta academia, esta conferencia, todos vosotros. Y para finalizar, el Conventus Corduense, también Córdoba y su ciudad califal de Medina Sara. En los 4 crisoles, herederos de la Bética, en los 4, nuestro conferenciante ha sido un protagonista de excepción, ocupando un lugar sin precedentes en la historia de la arquitectura de los mismos. Estos méritos indujeron a que el maestro de maestros, Fernando Chueca Goitia, dijera de él: Rafael Manzano es, además de buen arquitecto, el que tiene la más exquisita dicción y mano diestra de todos mis discípulos. Palabras de Fernando Chueca. Lo anterior, unido a que fue como un hijo predilecto para el mismísimo Chueca, para Leopoldo Torres Balbás, Florentino Pérez Envid y Joaquín Romero Murube,
entre otros, lo sitúan sin duda en el heredero más brillante de la saga de los personajes más relevantes e influyentes sobre teoría y técnica de restauración de monumentos de la segunda mitad del siglo XX en España. Además de lo anterior, he de añadir que Rafael Manzano es quizás la persona con más gracejo, culto y desenvoltura que he conocido. Es un conversador extraordinario. En lugares como Écija, Rafael habla de paisajes urbanos, peculiares lugares de ensoñación de los que es preciso enamorarse, como se enamora uno de la belleza de una mujer. Rafael es en ese terreno, créanme, un perfecto seductor. Coincido plenamente con nuestro conferenciante cuando opina que el análisis del lugar e intervención posterior sobre la ciudad histórica exige una especialización y que debemos profundizar y reflexionar sobre la preparación, experiencia y oficio del arquitecto. De lo contrario, asistiremos, o quizás ya asistimos, a un espectáculo de la confusión. Para Manzano, el marco del monumento es el marco urbano, o el paisaje urbano, al que me refería antes, y el entorno, es aún más delicado que el propio monumento. Leeré el breve currículum para los que no conozcan su trayectoria. Es una página. Nace en Cádiz el 6 de noviembre del 36, estudia arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, obtiene el título en el año 61 y 2 años más tarde, con 27 años, el doctorado. Discípulo del prestigioso arquitecto e historiador Fernando Chueca Goitia, arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional de la Dirección General de Bellas Artes, director conservador del Alcázar de Sevilla, alcaide, director decano de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, catedrático de Historia General del Arte, presidente de la Comisión de Obras del Real Patronato de la Alhambra y el Generalife, director conservador de la ciudad califal de Medina Zahara de Córdoba, prácticamente todo. Trabajos singulares para la ciudad de Sevilla de restauración y consolidación de monumentos, por citar algunos: Catedral de Sevilla, la Iglesia de San Marco, Santa Marina, Omnio Santorum, el Palacio de las Dueñas y el Museo de Arte Contemporáneo. En la provincia de Sevilla son de destacar el Museo de Itálica en Santiponce, la Iglesia de Santa María en Marchena, la Colegiata de Osuna, hoy están aquí los Rodríguez Buzón, la Iglesia de Santiago y el Convento de las Teresas en Écija, que no terminó. Es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, de la Real Academia de Historia, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, de las Reales Academias de Granada, Córdoba, Cádiz, Málaga, Écija, Toledo y La Coruña. Sus publicaciones y conferencias sobre arquitectura medieval e islámica son numerosas e interesantísimas. Premio Schiller a la restauración de monumentos, Medalla de las Bellas Artes, Comendador con placa de Orden Civil de Alfonso X el Sabio. En 2010 le fue otorgado el premio Richard H. Driehaus de Arquitectura Clásica por toda su carrera. Con motivo de la entrega del premio, el mecenas norteamericano Richard H. Driehaus anunció la creación en España de un nuevo galardón con su nombre, destinado a la defensa del patrimonio y de las tradiciones arquitectónicas españolas. El premio se llama Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional. El premio se concedió por primera vez el año 2012. Es quizás el que tiene más asignación económica, tiene $60.000 de asignación económica. Hoy agradecemos aquí su presencia a Luis Fernando Gómez Estén, que fue el galardonado el año 2013 con el proyecto de las Casas de la Judería, conjuntamente con el duque de Segorbe y con Ignacio Medina. Fue en 2013, ¿no? Y acaba de darse a un portugués, José Bananga, el del 2017. Hijo predilecto de Cádiz, en 2011. En 2015 le fue concedida la medalla de honor del Instituto de la Academia de Andalucía, no podía ser de otra manera. Y Concepción Pérez Monte, nuestra Concha, tiene 2 hijos, Julia María y Miguel Ángel. Hoy, el motivo de su ingreso en la Academia como académico de honor,
excelentísimo recipiendario nos hará una disertación sobre la faceta como arquitecto de Publio Helio Adriano, aquel emperador sobrino de Trajano al que sucedió, y al igual que él, procedente de Itálica, heredero de una rica e influyente familia productora de aceite de oliva, que bien pudo tener una relación muy directa con nuestra colonia augusta firma principal punto de partida de las exportaciones desde la Bética, cuando el Enil Singilius era navegable. Adriano fue instruido con exquisita educación griega, conocido como Graeculus, el pequeño griego, de marcada pasión y tenaz filo-helenismo. Es el primer emperador que se deja la barba al estilo griego después de una serie de emperadores rasurados. Durante los 20 años que ejerce como emperador realiza importantes edificaciones, prácticamente menos la primera, el muro de Adriano al norte de Britania, que es un muro de lado a lado de la isla. Las demás, que son en Roma, todas las hemos visitado de alumnos con Rafael y después de profesionales también, Javier también. El templo de Venus y Roma, el Panteón quizás es el edificio que más nos ha impresionado a casi todos los arquitectos de España y del mundo entero, el castillo de Sant'Angelo como su mausoleo y la Villa Adriana, su magnífica villa residencial en Tívoli, en la que recrea evocadores paisajes de sus lugares favoritos del oriente helénico, teniendo como brazo derecho al genial arquitecto Apolodoro de Damasco, el constructor del Foro de Trajano, con el que mantiene una dificilísima y vehemente relación de competencia y celos profesionales que desemboca, según el historiador romano Dion Casio, en la orden de ejecución a muerte del arquitecto decretada por Adriano el año 133 después de Cristo. Vamos terminando. La gran erudición de Adriano sobre el mundo helénico, unido a sus viajes a Egipto, a todo el imperio, así como el conocimiento de los antiguos estilos etruscos, unidos a la práctica constructiva por la que tenía una irrefrenable pasión, decantan en el original estilo adrianeo, el cual, según nuestro excepcional conferenciante, nos explicará es el origen de un nuevo concepto, aquí lo inédito de la conferencia, de arco apoyado sobre columnas, esquema quizás pionero de nuestros patios andaluces, una combinación de arquitrabes lineales con arquitrabes que son cargaderos arqueados, al fin y al cabo, distinto en su concepción a la tesis anterior a Adriano de apoyo sobre soportes monolíticos de piedra y columnas abultadas que estaban adinterados de cuadrado sobre ello, con un rigor constructivo vitruviano, el de antes. Él abandona esto como única tesis, la de las cargas asiles verticales, para llegar incluso a intuir con imaginación lo que serían futuras formas renacentistas, como por ejemplo la serliana, muchos siglos después, claro. Para terminar, ofrece una interesante e inédita visión de una forma de construir que, si bien para Adriano comienza como un divertimento de arquitecto aficionado, dada su sensibilidad, deviene en un repertorio formal de una riquísima proliferación que incidirá sin lugar a dudas en el periodo alto imperial, posteriormente en la arquitectura bizantina y por ende en toda la edilicia clásica que le sucede en el mundo renacentista, barroco, neoclásico y hasta nuestros días. Rafael, sé bienvenido, enhorabuena, Rafael Manzano, enhorabuena a la Academia y enhorabuena a Écija. Muchas gracias. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Manzano. Gracias. Excelentísima señora, querida presidenta, enhorabuena. Me alegra poder dar noticia reciente de que ha sido premiada con el Premio Nacional de Poesía Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Enhorabuena.
Es que es un día que vaya día, un día histórico. Bueno, queridos amigos todos, señoras, señores, puede pareceros frívolo y poco académico el inicio de mi discurso con este tono casi familiar, que solo lo justifica mi larga pertenencia a esta Real Academia, que ha enriquecido tanto a la ciudad que tanto amo y en la que participé activamente en la conservación de su riquísimo patrimonio artístico hasta que fui apartado definitivamente de su servicio de conservación cuando las competencias se transmitieron a la Junta de Andalucía, quedando en proyecto ilusionadas ideas para la restauración y ordenación de varios monumentos ecijanos, especialmente del Monasterio de las Teresas, que hoy lamento profundamente ver abandonado, inacabado en su restauración y falta de vocaciones religiosas. En cambio me llena de alegría, me ha llenado hace unos días, muy pocos, contemplar en todo su esplendor nuestra iglesia parroquial de Santiago, ahora con sus retablos restaurados, que fue una asignatura pendiente que yo dejé. Es sin duda la iglesia más tardía, pero más bella del mudéjar sevillano. De mi relación con la academia, mis recuerdos se pierden en mis años de juventud, en que me hiciste el honor de designarme como académico correspondiente, a propuesta del inolvidable Fernando Caldero, cronista de la ciudad y consejero local de Bellas Artes, que en los años fundacionales de esta casa tanto se ocupó de aquella incipiente vida académica, al mismo tiempo que se preocupaba por los monumentos de Écija desde su modesto puesto de secretario de la alcaldía del Ayuntamiento Écijano, y desde una modélica comisión de monumentos asesorada por el arquitecto Ramón Queiro, mi discípulo aquí presente, y por la académica que hoy nos preside. Ahora me concedéis un nuevo y más alto honor, el máximo que me podéis regalar. Y ahora aquí me faltan palabras para daros cumplidas gracias en este acto solemne en que me ascendéis del que siempre he considerado honrosísimo escalafón de los correspondientes al aún más elevado de los de honor. Gracias. En esta sede museal del Palacio de Namejí, que es sin duda el máximo avance en orden cultural de esta ciudad a lo largo del siglo XX, junto con la aparición de la espléndida réplica romana de época adrianea de la Amazona de Crésilas de Quidonia, de la Artemisión de Éfeso, traslada a la lejana Astigi, casi en el extremo confín de Occidente, obras del mítico certamen de las Amazonas, donde pugnaron los más grandes escultores griegos. Ello me anima a traeros a este acto, para mí tan emocionante, el recuerdo de una efeméride histórica que conmemoramos en este año y que lamentablemente el Estado español, embebido en problemas de la vida cotidiana, la economía pública y la disidencia catalana, ha olvidado lamentablemente en su celebración. Por ello es justo conmemorarla en esta ciudad andaluza de tan rico pasado romano. Bueno, esto estaba escrito ayer, pero ayer se inició en la Universidad de Sevilla un simposio importante sobre el año trajaneo y adrianeo, el año de los Césares hispanos. Y por lo tanto os rectifico aquí públicamente. Pasa es que a mí nadie me invitó y por eso no fui, porque si no hubiera ido con mucho gusto, porque creo que hubo unas conferencias importantes. El año 119 de nuestra era, hace ahora exactamente 1900 años, moría a los 64 años en Selinus de Sicilia el gran Trajano, el Optimus Princeps, cuando aún acariciaba la idea de llegar tan lejos como Alejandro. Al mismo tiempo subía a regir los destinos del imperio su prohijado Publio Helio Adriano. Como en tantas felices ocasiones de la historia de todos los grandes pueblos, a David sucedía Salomón. Al gran príncipe guerrero le seguía el nuevo monarca ilustrado, sabio, literato y enamorado de las artes y especialmente de la arquitectura.
El apogeo militar del imperio, el acmé territorial de la latinidad marcada por Trajano, se iba a prolongar en la verdadera edad de oro de la cultura del imperio romano regido por Adriano. Ambos Césares eran hispanos, italicenses, de la provincia bética. Fueron los primeros emperadores provinciales. Estamos pues en el año de los Césares hispanos. No podemos hoy hablar aquí de Trajano, solo recordarlo en versos de Rodrigo Caro dedicados a su patria, la colonia Elia Augusta Itálica. En ella, nació aquel rayo de la guerra, gran padre de la patria, honor de Hispania, Pío, Felice, triunfador Trajano, ante quien muda se postró la tierra que ve del sol la cuna y la que baña el otro mar, también vencido gaditano. Nos vamos a centrar, gracias, en la figura de su sucesor, Adriano, y en su vocación de auténtico y genial arquitecto, que con su obra de edificador y sus caprichos compositivos fue capaz de mutar toda una teoría arquitectónica, nacida en Roma en el siglo I a.C., durante aquella fiebre constructiva de la dictadura de Sila, que iba, tras larga evolución desde la República y las dos primeras dinastías, de los Julio Claudios y los Flavios, a alcanzar su cenit en la reconstrucción elianea del entonces ruinoso Panteón de Agripa. En aquellos años de Sila se sentaron las bases de la naciente arquitectura romana, a partir de viejas tradiciones etruscas que habían generado un tipo de templo leñoso, paralelo lejano en sus orígenes al que engendró los edificios de culto griego, pero con características propias que siempre iban a aflorar en los templos romanos. Roma poseía una modesta arquitectura vernácula, que tenía además un modelo estructural nuevo en el mundo mediterráneo, el arco y subsiguientemente la bóveda, aplicados en sus orígenes a obras ingenieriles, hidráulicas y militares, como en las puertas de los recintos murados etruscos. Pero al mismo tiempo la conquista de Corinto y la antigua Grecia y sus depredaciones abrieron al mundo occidental las puertas y la admiración por la belleza de la cultura griega. A partir de ese momento, Roma se heleniza e incorpora a su arquitectura los órdenes clásicos como un lenguaje universal y garantía de su calidad y belleza. Roma transforma y tipifica los órdenes, al mismo tiempo que recrea con ellos un lenguaje nuevo, organizado en un auténtico código que permitió su universalización hasta las más lejanas provincias del mundo romano, un auténtico canon que corrió manuscrito por las escuelas alejandrinas y de los cuales el Tratado de Vitruvio es el único que ha llegado felizmente hasta nosotros. Pero este lenguaje de los órdenes clásicos deriva del sistema leñoso arquitrabado del templo griego primitivo, en el cual el sintagma elemental y único está conformado por esos dos elementos esenciales que son las columnas portantes y el dintel o arquitrabe superpuesto, que en su simpleza estructural no transmite más que cargas verticales a la columna y no permite la construcción de más complejos e importantes estructuras. Pero Roma tenía la otra herencia tuscánica del arco y de la bóveda. Frente al sentido isodómico del aparejo marmóreo del templo griego, poseía técnicas derivadas de la utilización de materiales como la toba o el tufo, el ladrillo en forma de adobe o cocido, láteres, y sobre todo las cales hidráulicas de Puccioli o cementos naturales, que iban a dar lugar a unas técnicas de construcción nuevas capaces de elevar grandes edificios abovedados gracias a la industrialización del proceso constructivo y al ingenio estructural romano. Pero todo había que revestirlo luego de estuco o mármol, superponiéndole y reintegrando en estas colosales estructuras el lenguaje visual heredado del mundo griego, único capaz de transmitir a la obra el orden, la composición y belleza heredados del paisaje cultural heleno. Va a ser en una de las obras
más trascendentales y simbólicas de Sila, el tabularium, archivo de las leyes y documentos, exigencia de la nueva tradición jurídica creada por Roma, donde se produzca la síntesis genial entre el sistema arquitrabado griego y la tradición romana del arco y la bóveda, necesarios para construir aquel edificio concebido como colosal estantería compartimental. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, aquí está. Ahí tienen ustedes el tabulario, y que está concebido como una gran estantería. Yo siempre lo comparo con una estantería apoyado en un enorme podium que, entre otras cosas, impide el acceso fácil hasta el edificio. Incombustible e inaccesible desde el exterior, para garantizar la inviolabilidad de la ley. Si el orden griego solo producía cargas verticales, el arco y la bóveda romana daban lugar a fuertes empujes y cargas horizontales y oblicuas. La bóveda nunca duerme, que había de contrarrestar con sabios ingenios y contrarrestos. Para formular el nuevo tipo de fachada se disponía una sucesión de fuertes machones en los que se estribaban los arcos que cerraban los vacíos intermedios con mutua absorción de sus empujes. Ahí tienen ustedes que sobre estos machones pues se carga una serie de arcos que se contrarrestan mutuamente. Aquí tienen ustedes una repetición de esa estructura en el Coliseo romano, de proporciones más vastas, más torpes que las del tabulario, pero en las que, como ven ustedes, a esa arquería, que sería muy monótona en su continuidad y repetición, se le antepone el elemento de prestigio, la columna, el orden, con su arquitrabe, con su friso, con su cornisa, y que, curiosamente, también ese arquitrabe se le suele adobelar para constituir un arco plano que sea como un arco de descarga de la verdadera arquería que va debajo. O sea que se ha adaptado el espíritu del orden adintelado griego, del orden clásico, del orden académico, a superponerlo para formar una especie de retícula de prestigio que cree la modulación dentro de la cual quedan los arcos, evitando también el grosor excesivo de esos pilares intermedios. Pero a aquella arquería continua y monótona había que superponerle el otro elemento de prestigio y de belleza que suponía el orden columnario griego, llegándose a la fórmula de enmarcar los vanos arcuados con sendas columnas y su entablamento correspondiente, empotrados en las fábricas resistentes y marcando una retícula modular en la que se superponían canónicamente los órdenes en sentido progresivo. Abajo el dórico, encima el jónico, y si había algún tercer orden era el corintio o el compuesto. Este invento feliz del tabularium y de sus abovedamientos interiores dio lugar a una teoría romana de la arquitectura que fue avanzando en los años de la dictadura de César y del primer imperio de Augusto y de sus sucesores, especialmente bajo los Flavios, con edificios como el Coliseo que marcaron hitos en este desarrollo continuo de la tecnología arquitectónica de los aparejos y del uso del hormigón fraguado in situ. Trajano fue heredero de esta tradición por manos de un arquitecto helenístico traído de sus compañías de Siria, Apolodoros de Damasco, que a la vez que conocedor de los órdenes arquitectónicos fue sagaz maquinator, le llaman, ingeniero de estructuras, que experimentó en obras tan singulares como los grandes puentes sobre el Danubio, primero sobre barcas, luego construidos definitivamente sobre espilas pétreas, necesarios para la invasión y la incorporación de la Dacia, pero por el gran emperador guerrero. Ya en Roma, el mismo Apolodoro plasmó en las termas trajaneas el prototipo de gran complejo balneario que iba a repetirse en las termas imperiales de Caracalla y Diocleciano y en la Basílica de Magencio y Constantino. Espérate.
con un modelo estructural que perduró en Occidente hasta la caída del Imperio, y en la Basílica y en la ordenación axial de tiendas y calles del Foro Trajano, concebida como dique de contención de los empujes de la pendiente y peligrosa topografía de la subura, que nos dejó perfecta muestra de su habilidad, tanto de tracista de la arquitectura como de ingenioso constructor de estructuras. Adriano recibió de Trajano, junto con la gigantesca herencia del imperio en su máximo esplendor, la de su arquitecto imperial, Apolodoro de Damasco. El nuevo emperador, en su reconstrucción del Panteón de Agripa, que vemos aquí, iba a marcar el culmen de la impresionante carrera de autosuperación que había emprendido la arquitectura romana desde Sila. El Panteón romano es una pieza arquitectónica perfecta, nunca superada, tal vez la mejor construcción de la historia humana, seguramente obra inmortal del propio Apolodoro, que era el único arquitecto del momento en la corte imperial capaz de ingeniarlo. Todavía el mismo Apolodoro, aunque ya mediatizado por los caprichos imperiales, iba a dar a la urbe otro gran monumento inspirado en los grandes conjuntos templarios helenísticos, y que es la síntesis perfecta a escala colosal entre el templo romano, próstilo y pseudoperíptero, y los gigantescos de Oriente, desde la Artemisión de Éfeso y el templo de Dima hasta Baalbek, de doble peristilo o pseudolíptero, sobre un estilobato a la griega frente al podium de apoyo del templo occidental romano. Tanto el arquitecto como el convidente eran centros enamorados del Oriente helenístico. Era el templo de Venus y Roma. Pero en este templo, bueno, ahí tienen el Panteón, un dibujo espléndido de su estructura y de su cubierta y de su interior, y ahí tienen la sección perfecta, el círculo inscrito de 47 metros de diámetro. Es una estructura verdaderamente perfecta. Y ahí tienen el templo de Venus y Roma, ¿no?, en los cuales ya hubo ahí las primeras reyertas entre el emperador y su arquitecto. Quedan hoy los dos grandes ábsides que no corresponden al programa primitivo. Fue una imposición ya tardía de Adriano, que sirvió de tema de discusión con su arquitecto, y ahí tienen el edificio a la griega, apoyado en un estilo bato, aunque no se renuncia del todo al podio, que es la plaza elevada con estas columnatas laterales que sirve de apoyo a este edificio dúplice y que están enlazados, como veis, las dos celdas por los dos ábsides que le sirven de fondo. Estos dos ábsides son ya un elemento de tradición romana occidental frente a la idea griega inicial de este edificio. Pero tras el Panteón era difícil superar el colosal proceso. Cuando la humanidad toca la plenitud por un camino, solo puede rastrear vías nuevas. Y si bien el proceso de lo que llamaríamos clasicismo romano iba a continuar e incluso alcanzar picos tan importantes en dimensión y complejidad estructurales como la Basílica de Magencio o las termas de Caracalla de Diocleciano, tenía que surgir una senda nueva. Esta senda nueva es la del barroco, igual que en el Renacimiento. El barroco de la Roma antigua es un proceso trascendental y similar a la ruptura de la estética del siglo XVI y en la propia Roma del Renacimiento manierista y su salto al barroco romano del siglo XVII. Si allí los inventores de la nueva estética fueron los genios de Bernini, Borromini o el Cortona, en la antigua Roma fue la inspiración del propio Adriano la que en su Villa Adrianea de Tívoli delineó el cambio. Tal vez con todo, no todo con diseños propios, pero desde luego transmitiendo sus nuevas ideas a los artistas a su servicio. Y el paralelo con la Roma del siglo XVII es aún mayor si consideramos que las fuentes esenciales en que vivió Borromini fueron precisamente las ruinas de la Piazza d'Oro de Villa Adrianea. Podríamos decir
que esta arquitectura, de los antojos y arbitrariedades del emperador arquitecto, en este fantástico capricho imperial que es su vila rústica, fue el motor del cambio. Frente al sentido axil, monumental, unitario, ordenado de los grandes conjuntos arquitectónicos anteriores, como el del Palatino, se va a imponer la variedad nacida de una adaptación de la arquitectura y de sus jardines a la compleja topografía del paisaje, ahí lo ven, y su descomposición en una multiplicidad de ámbitos que presta un especial y sorprendente pintoresquismo a los volúmenes, desde la perfección formal al pintoresquismo, un salto esencial. Él los quiso denominar con nombres de edificios vistos en sus viajes por Oriente, que no intentó ni hubiera podido copiar, pero que sí servirían para evocar la imagen de lugares lejanos, cargados de románticos recuerdos. Había una academia como esta, un Plutonium, un Lycaon, una Poikilé, un Canopo, y al menos en el Canopo estuvimos algunos de los aquí presentes en Roma, en Villa Adrianea, en alguna ocasión, y al menos 2 bibliotecas, una griega y otra romana. La gran novedad de este conjunto, integrado paisajísticamente en el terreno, estaba en la novedad y variedad de las plantas de sus edificios, llenos de curvas. Ahí los ven ustedes, pero ahí veremos alguno más. Ahí tienen ustedes uno de estos ninfeos fantásticos, en los cuales ven ustedes esas contracurvas hacia el interior, aquí todavía adinteladas. Pronto las vamos a ver que en vez de adintelarse se cierran con arcos y con bóveda. Y contracurvas de movimientos entrantes y salientes, de círculos radiales, etc., y una multitud de patios abiertos y cerrados, jardines, muchos jardines, plantas de origen helenístico, por supuesto, plantas que encierran ya en singular o en sí singular belleza, y lo que desde el siglo XVII de nuestra era denominamos barroquismo, un barroquismo nunca superado por sus epígonos de la Edad Moderna. Se nos dirá que estos edificios tan complejos y costosos eran ninfeos o lugares para su contemplación y gozo visual. Y desde luego hay que pensar que la arquitectura no funcional es la arquitectura pura, la que se basa en sus propios ideales compositivos. Adriano hacía una arquitectura para verla, para disfrutarla visualmente, no para que tuviera un uso de carácter mecanicista más o menos específico. Pero es que además, frente al carácter masivo y al hermético sistema murario, contenedor y delimitador de la geometría del espacio que había caracterizado la arquitectura romana desde Sila, junto con una búsqueda de la estabilidad visual y constructiva, ahora se va a imponer la estética de la inestabilidad aparente, la masa pesante y plena de tensiones oblicuas sobre frágiles columnas, el desequilibrio como nueva forma de belleza. Ahora va a romperse el sintagma nacido de la aplicación de los órdenes clásicos arquitecturados a la estructura del arco y de la bóveda occidental, inventados en el tabulario romano en los años felices para la arquitectura de la dictadura de Sila. Allí el arco estribaba sobre sólidos pilares macizos de fábrica a los que se anteponían columnas y arquitrabes adosados que marcaban la retícula modular de la fachada, como hemos visto. Ahora a Adriano se le va a ocurrir el hacer cabalgar toda la arquería directamente sobre una hilera de frágiles columnas. Se entiende que el viejo arquitecto de corte, Apolodoro de Damasco, se negara a poner en obra tan inconsistente estructura y criticara duramente al emperador, que acabaría obligándole al suicidio. Como decía García Bellido, para Adriano la arquitectura no era un capricho banal, era una auténtica cuestión de vida o muerte.
podemos seguir el proceso creativo en la mente adrianea. La pérgola que marca el Euripo o estanque central del Canopus, formada por una simple columnata que se incurva en el extremo que rodea el Serapeum, usó el emperador la fórmula griega columna dintel, muy correcta en la tradición clásica. Aun reconociendo la inestabilidad del conjunto por falta de un acodolamiento transversal, pero pudo evitar la monotonía de la un tanto insípida repetición modular, alterando en determinados ejes la dimensión del vano y cubriéndolo con el mismo arquitrabe, pero dándole forma arcuada, adobelándolo para mantenerlo en el aire, pero aumentando, si aún cabe, más el desequilibrio de tan frágil estructura que perfeccionó pronto, repitiendo solamente los arcos ya de medio punto directamente a lo largo de una columnata, de una sucesión de columnas, con la ventaja del mutuo contrarresto. Bueno, ahí tienen ustedes el Euripus, el Canopus, el gran estanque de recuerdos egipcios. Aquí hay una cenatio, un triclinio, en el cual hemos estado tumbados aquí nuestro Javier Madero y yo, incluso él le inspiró allí un verso que leímos en fiestas memorables en aquel viaje romano, ¿no? Y ahí tienen ustedes las columnas arquitrabadas, pero de vez en cuando hay dos que se separan más, y entonces las cierra con un dintel arcuado. O sea, que el inicio del arco montado directo sobre la columna es el dintel arcuado y adobelado. Y pronto vamos a pasar ya... Pronto nos vamos a encontrar con la sucesión de columnas en fila y sobre ello una serie de arcos, que van a mejorar en su trabajo al trasdosarse con un sistema mural, pero al mismo tiempo sobre ello se va a cargar pues, una bóveda auténtica que cierra estas galerías extremas, estas dos galerías gemelas, que deben construirse después de haber hecho estas laterales adinteladas. O sea que aquí vemos el inicio de un proceso arquitectónico que está en el patio de este palacio que hoy nos acoge. O sea que estamos dentro de una teoría, de un invento que luego no se practicó hasta finales de la era paleocristiana, cuando las basílicas cristianas, la mayor parte de ellas, tienen sus columnas no adinteladas, sino con arcuaciones superpuestas, ¿no? Y aquí pues se ve el comedor grande, llamado así, entre los edificios que componen la Villa Adrianea, que se inició con dos largas galerías adinteladas y las termina ya con el nuevo invento de arquerías superpuestas. Y no solo ahí, sino que las incurva, como ven ustedes, en estos tres patios consecutivos, en los cuales vuelve a utilizar el tema, cerrando y enriqueciendo el espacio central con la visión de estos patios laterales. Este tema de los patios laterales a los triclinios también llegó hasta Itálica famosa, pero en Itálica no se llegaron nunca a cerrar con arquerías columnarias. Había inventado pues un modelo arquitectónico que luego, muchos siglos después, tras haber pasado por la Roma tardía y paleocristiana, las basílicas, todo Bizancio es la consecuencia total y determinante de los inventos adrianeos que nunca se habían prolongado en otras construcciones inmediatamente posteriores. El avance arquitectónico de Adriano es tal que sus sucesores y los siglos inmediatos no supieron interpretarlo. Tuvo que llegar un mundo nuevo, el de Bizancio, para poderlo hacer evolucionar. Bizancio, la arquitectura de los pueblos bárbaros, el Islam,
la Edad Media cristiana, románica y gótica afloraría en el Renacimiento italiano y en España se convertiría en el prototipo de la frágil arquería que rodea con gracia singular los patios andaluces, soñados quizás en la cuna de marfil y oro italicense por el César arquitecto. Pero además, en la solución del canópico, el arco sobre columnas entre dos dinteles, Adriano había inventado el llamado tema palladiano o serliana. Dos dinteles con un arco en medio. Esto es la serliana del Renacimiento, que seguramente estudiaron aquí en las ruinas de Tivoli los arquitectos renacentistas Palladio y Serlio, que le dieron su nombre robándoselo al gran emperador de la arquitectura. La teoría de la arquería continua sobre columnas la plasma llevándosela a su perfección estructural gracias al trasdosado de los arcos en dos frentes opuestos que acabamos de ver, del llamado por los arqueólogos comedor grande de la Villa Tiburtina, donde alternan con los otros dos testeros arquitravados anteriores, así como en los tres patios semicirculares que rodean esta colosal estancia y donde tensa aún más la arquería al tener que incurvar su planta. El denominado hoy teatro marítimo, seguramente inspirado en la famosa pajarera descrita por Barrón. Barrón era un hispano que fue pretor de la isla de Oriente cuando Roma hereda todo el Oriente. Hay un tramo del Oriente importante que lo hereda Roma, y allí va Barrón, que hace un tratado de agricultura y se inspira en cosas que vio en aquellos territorios. Nos presenta una vila de planta muy compleja y alambicada sobre una isla circular. Ahí la ven ustedes en la planta. Es la vila rodeada de una ría de agua circular y luego de una columnata adintelada, pero sobre la que cabalga una bóveda, de la que quedan todavía algunos fragmentos. Ahí tienen uno perfectamente visible y que realmente la bóveda anular que cubre la galería fue copiada literalmente por Pedro Machuca en el patio del Palacio Labrado de la Alhambra de Granada para el otro César y último gran emperador de Occidente, por Machuca. Aquí la belleza del espacio circular columnado, reflejado en el agua de la ría, se funde con la intuición mecánica del anillo de presiones que da perfecta estabilidad a la bóveda. Se me hace fuerte para que fuera un invento trajaneo. Contaría todavía Adriano con la colaboración del gran Apolodoro cuando hace este conjunto, que además es la chambrana, ¿no?, que sirve de eje para articular dos grupos de construcciones de la Villa Tiburtina. Pero el invento más osado de la arquitectura adrianea es sin duda el conjunto más tardío y complejo de su villa, la que se ha venido a llamar Piazza d'Oro, y que iba a ser la inspiración y precedente tanto de la arquitectura del Bajo Imperio y de la de Bizancio, como de la eclosión seiscientista del barroco romano. Es la obra más personal y caprichosa de Adriano. El vestíbulo poligonal del gran peristilo, ahí lo tienen ustedes, es un peristilo apoyado en una serie de nichos circulares y con bóvedas gallonadas. Pues el vestíbulo poligonal, el gran vestíbulo ajardinado a la griega, el gran peristilo ajardinado a la griega, cubierto con bóveda gallonada y apoyado en nichos irradiados, es sin duda el paso anterior y fundamento del Nifeo de Iorti Liciniani, más conocido por templo de la Minerva Médica en Roma, el edificio cupulado más importante allí construido tras el Panteón en los años inciertos de la anarquía militar y que iba a servir de modelo a San Vital de Rávena. En el lado opuesto del peristilo se alza el capricho adrianeo más imaginativo y personal, obra de alguien capaz de inventar toda la arquitectura de siglos venideros, pero desconocedor de secretos estructurales que hubieran hecho a Apolodoros de Damasco profetizar su pronta ruina. Lo fundamental del conjunto es su espacio central cupulado sobre una planta cruciforme, rematada, ahí la tienen ustedes, que es un conjunto cruciforme, pero cubierto
cubierto con una bóveda circular. Una bóveda que ahora lo verán, bueno, aquí la pueden ver ustedes, tiene elementos convexos hacia el interior y cóncavos. Los 4 gallones cóncavos funcionan muy bien, pero los convexos se caen. Y eso pasó bastante pronto y las profecías de Apolodoro se cumplieron. Lo fundamental del conjunto es ese espacio central cupulado sobre una planta cruciforme rematada en sus 4 brazos por otras tantas exedras abovedadas y apoyadas por primera vez en la historia sobre frágiles columnillas adinteladas. Esto no había pasado nunca. Esto de que estos nichos vayan apoyados. Hay un apoyo, hay 4 apoyos más importantes, ¿no?, que son los que marcan los cambios, las inflexiones de todo este muro transparente e incurvado. Pero por primera vez, frente a la tradición romana de la exedra apoyada sobre un sistema murario, pues ahora se produce la inestabilidad visual de esta serie de cúpulas y bóvedas que cabalgan unas sobre otras y que están ahí sobrevolando sobre un mar de columnillas verticales fragilísimas. Toda esta inestabilidad visual, que es una forma nueva, novísima de belleza, no la entendieron sus coetáneos, pero sí lo entendieron siglos después los constructores bizantinos. Sobre el espacio central, la cúpula se compone de 4 gallones cóncavos que vienen a apoyar en los 4 exedras y otros 4 convexos, todos moldeados en ladrillo y hormigón, que debieron mantenerse en el aire por poco tiempo, produciendo la ruina del conjunto, que hoy sería viable y sostenible, introduciendo en el hormigón una armadura metálica adecuada. En estas frágiles exedras columnarias está el arranque e inspiración de San Sergio y Baco y de Santa Sofía de Constantinopla y de todo el arte bizantino. No obstante, pienso que el ingenio efímero pudo durar lo suficiente para alegrar los últimos años de la vida del emperador, que moría a los 62 años en Valle, cerca de Nápoles, el año 138. Nos dejaba la herencia arquitectónica que llevó a su culmen en el Panteón y en el Templo de Venus y Roma, de aquella teoría nacida en los años de Sila y que perduró como columna vertebral romana hasta la caída del Imperio de Occidente. Y la otra herencia, la de la teoría nueva, escondida en su pronto ruinosa villa, que encierra los secretos que iban a engendrar una arquitectura nueva, la del otro imperio, también romano, de Oriente, el Oriente griego y bizantino, ese Oriente mágico, mediterráneo, amado y añorado por el gran César Italicense. Muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, se hace la apertura oficial del curso 2017-2018. Muchas gracias por su asistencia. Se levanta la sesión. Busca